para que esta sociedad reflexione, crezca y aporte cosas. Ha sido una de las editoras más importantes que O sea, hay que en una este historia He país. traído la última novela, Claro. Carmen. Tienes que escribir un libro, que ese es muy caro. Ese es muy caro. Sabe de autores en este país, es Carmen Fernández de Blas. Te espero en la próxima novela. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo, un podcast en el que hablamos de libros, sobre todo con sus autores, para tratar de desentrañar muchas de las historias que hay detrás de los libros. Mi invitado de hoy le van a conocer inmediatamente porque tanto su voz como su presencia les ha acompañado durante mucho tiempo a lo largo de su vida, porque ha sido presentador y director de muchos informativos, tanto de radio como de televisión. Además es escritor y tiene en su haber diferentes novelas y libros de no ficción y divulgación. Pero hoy nos trae un libro que me parece muy adecuado para esta época y para este momento de calor, porque nos habla de viajes. Hoy vamos a hablar de cuando viajar era descubrir, tras las huellas de los grandes viajeros. Y quiero saludar, para hablar de todo esto, a Fermín Bocos. Hola Carmen, buenos días. Muy bien, Fermín. Buenos días y buen calor. Buen calor, pero tu libro nos va a invitar a viajar. Y además de viajar, el que no pueda viajar, pues mira, se pone el aire acondicionado, se lee tu libro y así no sufre calores. O sea que vamos a hablar mucho de tu libro. Lo primero que te pregunto es, yo sé que eres un gran viajero y que te gusta mucho viajar, pero es verdad que la gente que te vea en este podcast sabe que tu vida está ligada a la actualidad. Todavía estás ligado a la actualidad en artículos y en tertulias. ¿Cómo te ha dado por esto del viaje ya publicado para escapar de todo este aburrimiento que vivimos? No, yo creo que el impulso para escribir este libro nace de la admiración que provocan las biografías de la treintena de personajes que pueblan este retablo. Gente que, desafiando todo tipo de rigores, hablando de calor y de riesgos, se echó al camino, unas veces obedeciendo lo que se llamaba en el siglo XIX la llamada de Oriente, y en otros casos el impulso, en tiempos, digamos, clásicos españoles, cuando el descubrimiento de América, el impulso de lo desconocido y también el afán de conquista y de gloria, porque hubo una época en la que los ciudadanos tenían conciencia de que solo se vivía una vez y había que hacer algo que perpetuara la memoria de lo que se había hecho. Fueron, por así decirlo, y todos estos personajes de los que luego hablaremos, todos fueron protagonistas de sus vidas. Y yo me pregunto si ahora muchos de nosotros no nos estamos limitando simplemente a ser espectadores de nuestras vidas. Sí, porque esto que tú planteas de cuando viajar era descubrir, quiere decir, entiendo, que ahora viajar es, no sé, hacerse fotos en un lugar mítico para colgarlas en redes sociales. Eso también, es decir, la costumbre del selfie, el ir a inmortalizarse frente a un monumento, frente a un paisaje, un panorama tenido por magnífico, por las razones que sean, es muy actual, pero no es estrictamente coetánea. En el libro se cuenta que dos de los personajes que aparecen, uno es el periodista Henry Morton Stanley, que se hizo famoso intentando localizar y consiguiéndolo al doctor Livingston. David Livingstone en plena selva africana. Antes de eso dio una vuelta por el mundo, porque todos estos personajes, o casi todos, les dio por dar la vuelta al mundo. Luego hablaremos de las mujeres que dieron la vuelta al mundo, algunas en bicicleta. Y este Morton Stanley inmortalizó su nombre en las ruinas de Persépolis, en lo que hoy es Irán, muy cerca de donde hace poco bombardearon los norteamericanos una de las centrales que estaban enriqueciendo uranio. Y otro de los personajes, Lord Byron, hizo lo mismo, se inmortalizó con un grafito hecho con cincel y martillo en las basas del templo de Poseidón en Cabos Union. O sea que te quiero decir Que no que es nuevo, muy una moderno no es, barbarie. muy moderno no O es. sea, lo de yo estuve aquí, ya lo hicieron ellos. Otra cosa es, y yo respeto a los turistas, entre otras cosas, porque yo he sido muchos años turista, aunque antes de ser un turista, digamos, alguien que a través de la organización del viaje y con los recursos propios te podías dejar llevar y conducir, pues me he hecho varios cientos, si no miles de kilómetros a dedo
en una época en la que se podía llegar de aquí a Katmandú, desde España a Katmandú, haciendo autostop, cosa que ahora, por desgracia, ya tiene peligros que no se puede superar. Por ejemplo, ahora sería imposible asumir el riesgo de cruzar el Khyber Pass en la zona de Afganistán y de Pakistán. Pero bueno, en ese contexto, yo te digo que lo que me llama la atención de algunos turistas aficionados al selfie, lo he contado en alguna ocasión, estábamos Julia y yo, mi mujer Julia Navarro y mi hijo Alejandro en la India, frente a la maravillosa panorámica del Taj Mahal. Nos habíamos hecho unas fotos y seguíamos mirando, porque no solo es el monumento funerario, es el complejo de jardines. Y entonces vimos a una entrañable señora que iba retrocediendo para hacerse el selfies, y si no le damos una voz se pega una leche en una alberca que se habría roto la crisma. Bueno, hace poco creo que ha sido noticia Sí. que una influencer brasileña, me parece, se ha caído a un volcán. Y naturalmente el volcán no estaba para bromas y se la ha tragado. Sí, sí, ha habido varias noticias del peligro del selfie, porque también creo recordar, no me acuerdo muy bien el sitio, de irte a un precipicio Sí, sí, por aquello de claro, sacar la panorámica perfecta claro, claro. y claro, se te va de las manos. Claro, eso les da bien a los de la compañía esta Marvin, a los de los cómics. Ah, El vampiro, el murciélago, claro, pero en la vida real, si te asomas al precipicio, te caes. pero viajar, este libro que evoca al que le guste viajar, yo lo recomiendo mucho porque es un poco nostálgico en el sentido que ya viajar ahora no es como lo que hacían tus viajeros. Bueno, vamos a ver, hay que situar un poco el contexto de los viajes. La mayor parte de los protagonistas del libro se mueven en torno al siglo XVIII, al siglo XIX. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, nuestro paisano, compatriota Cabeza de Vaca, que en el siglo XVI protagonizó una aventura gigantesca. Eh, Iba con la encomienda de descubrir lo que hoy es el sur de Estados Unidos. La expedición naufragó a la altura de Florida y desde allí, desnudos y descalzos, recorrieron todo lo que es el sur de Estados Unidos hasta llegar a México, capital. 3.200 kilómetros. Les pasó de todo. Fueron hechos prisioneros por los indios, les convirtieron en esclavos, les obligaban a masticar madera que luego tenían que deglutir para luego a su vez consumirla. Bueno, este hombre consigue sobrevivir, le mandan otra vez, cuando vuelve a España, le encomiendan un adelantazgo en Argentina y lo que era Argentina y Paraguay, y le vuelve a pasar de todo, y al final el hombre tropieza con tribus caníbales, tribus que practicaban un rito que consistía en engordar a los prisioneros para luego zampárselos. Previo paso, les entregaban a sus mujeres. Una cosa, bueno, él lo cuenta en un libro que fue, en su época, diríamos hoy, un bestseller que se llama Los naufragios. Siglo XVI, siglo pasado, que ya era, yo soy del siglo pasado. Claro, yo Un también. héroe de nuestra época, un personaje fascinante. Patrick Leigh Fermor, un muchacho que de 18 años, a los 18 años, un inglés, decide ir a pie desde Ámsterdam, cruza el canal primero, hasta Constantinopla, a pie, otros 2.000 y pico, casi 3.000 kilómetros. Le pasa de todo, se echa una novia que había sido, que descendía de la familia del último emperador de Bizancio, va al Monte Athos. Luego, año 1939, los alemanes invaden Polonia, luego invaden Grecia, y es un muchacho que creo que en su época destacaba por su estatura, su inteligencia, su apostura, su belleza y su pico de oro. Total, un candidato perfecto para el servicio secreto. Se alista en los fusileros reales, le mandan en misión especial a Creta invadida por los alemanes, nada menos que por una unidad de paracaidistas, la primera unidad de paracaidistas que combatió de manera, digamos, articulada en una guerra, y secuestran a un general alemán, al general Kreip. Este hombre había recibido, Patrick Leigh Fermor Paddy, había recibido una educación exquisita, porque su familia era una familia de la alta burguesía, hablaba latín, en fin, lo propio, digamos, de las exquisiteces de la élite inglesa. Y entonces en un momento determinado tenían preso a este general en una de las 20.000 cuevas, los antros que hay en Creta,
recuerden nuestros telespectadores o ¿cómo llamamos a los del podcast? ¿Telepodcásticos? No, este podcast se escucha y se ve. Se escucha y se ve. Se ve en YouTube y se ve en Que Spotify. en una de esas cuevas es donde Sí. nació Zeus, en Creta. Sí. Bueno, total, estaba el general alemán, que era un general militar, no era nazi, lamentándose de su suerte, recitando una oda de Horacio, del poeta latino Horacio. Una oda que alude un poco al placer que produce la tranquilidad, el beatus ille, cuando uno ya está retirado, un vaso de buen vino y tal. Y de repente, del fondo de la cueva, le da la réplica, también en latín, el que la había capturado. Imaginémonos esta escena. El soldado alemán abatido, un general que estaba buscando por toda la isla y no le encontraban. Habían eludido todos los controles. Y el captor, 2 o 3 comandos británicos y un cretense, y le contesta en latín. Bueno, allí se entendió, o entendieron, lo cuenta Paddy en uno de sus libros, que por encima de las miserias de la política que determinan y desembocan en las guerras, lo que une a los seres humanos es una fraternidad de base si tienen una cultura común, y Europa es cultura común. Total, este hombre le transportan a Egipto, consiguen evacuarlo, le internan en un campamento, le mandan a Canadá, no era criminal de guerra, luego termina la guerra, le sueltan, y en 1972, una escena para la inmortalidad, la televisión griega reúne al general alemán, que ya era un abuelo, ya era un pureta, ya era mayorcito, a Paddy Fermor y a uno de los guerrilleros cretenses, y cuentan la historia. Y bueno, aquel día se vino abajo la audiencia de la televisión griega, entre otras cosas, porque terminó con unas copitas de uso, un buzuki y, en definitiva, una juerga fantástica. Griega. Bailando el sirtaki. Este hombre, que se había casado antes con la hija de un almirante, estaba tan enamorado de Grecia que construyó con sus propias manos en el Maní, una de las penínsulas que está al sur del Peloponeso, una casa que yo he visto y es fantástica. Es una casa de piedra dura, recia, como es el panorama del Maní, que es donde dicen que viven los que descienden de los últimos espartanos. Bueno, un héroe fantástico, ¿no? Maravillosa historia que denota tu amor por Grecia, que me consta que eres un enamorado de Grecia, yo también, una aprendiza, porque Fermín Bocos sabe todo de Grecia, ha escrito novelas, bueno, no sé si todo, pero casi, porque has escrito varias novelas sobre el tema, conoces absolutamente todo y es verdad que Grecia da para mucho. Pero yo creo que el libro, que es esa fantástica historia que acabas de contar, es eso, o sea, es tu selección personal, entiendo, de personajes que a ti te gustan, Claro. que es lo más interesante del libro. O sea, tú has decidido elegir a este y el otro, o la otra, porque te gustan, no por Mira, nada más. Tienes toda la razón. Porque he elegido entre me parece que hay 6 o 7 biografías de mujeres. Hay varias mujeres, sí. Muy por delante de su tiempo, en una época en la que viajar estaba mal visto, mujeres solas, no digamos, si encima iban vestidas de hombre, por ejemplo. Un personaje concreto, Lady Esther Stanhope, una inglesa, también de la clase alta, media alta, sobrina de un primer ministro, de William Pitt, que fue como su jefa de gabinete mientras vivió su tío. Era una señora, la describen las crónicas de la época, muy guapa, alta, rubia, con un desparpajo impropio de las mujeres de la época, pues estamos hablando de la época previctoriana, ¿no? Y esta mujer, cuando muere su tío, se encuentra con que todos aquellos a los que en un momento determinado había, digamos, o preterido, ridiculizado, porque ella estaba muy por encima de ellos, la pasaron factura. Total, la hicieron el vacío. Entonces decidió a los 31 o 32 años atender a la llamada de Oriente. ¿En qué consistía la llamada de Oriente para los ingleses? Bueno, para los ingleses todo lo que se circunscribe al canal era el mundo que conocían. Salir de la isla solo los que se atrevían. Después de la derrota de Napoleón, en 1815, el mundo se hizo más seguro para ellos. Esta señora decide, ni más ni menos, que emprender un viaje a Oriente. Y llega a Grecia, donde, por cierto, la sale a recibir nadando Lord Byron, que era un nadador extraordinario. A pesar de su cojera, era un tipo extraordinario. Llegó, hago un pequeño paréntesis, he hablado antes del párrafo largo, lo siento. Atravesó el Helesponto, los Dardanelos, que tiene unas corrientes contradictorias, una por un lado, a nado con naturalidad, como lo podía hacer hoy un atleta olímpico. Bueno, la recibe
y que debía ser, aparte de un tipo estupendo, que luego demostró que realmente no era de broma lo que hacía en Grecia, porque se jugó la vida luchando contra los turcos y la perdió, no le cayó bien porque dice, es una mujer demasiado inteligente, demasiadas palabras, como diciendo, a esta no la calla ni... Lo de las mujeres listas Ay, nunca ha bueno, gustado. pero esta señora, con un empuje admirable, decide seguir ruta, naufraga el barco y lo pierde todo. Recordemos que en esa época, estamos hablando del primer tercio del siglo XIX, los que tenían algo de impedimenta que transportar lo hacían en unos baúles llenos como de 3 y 4 llaves, en fin, unas Cerrados. se hundió todo. Bueno, debía tener tal capacidad de seducción que el bey turco, el gobernador turco de Siria, digamos, decidió no adoptarla, pero sí ayudarla. Entonces repusieron la historia. Entonces se encaminó hacia Beirut y en Beirut contrató una guardia de montañeses drusos, que son una gente muy especial que viven en la montaña, tienen una especie de... Es una religión que es como una herejía del Islam, pero en fin, ellos montan su vida alrededor de la misma creencia general de la zona, y con 50 escoltas a lomos de dromedario llega hasta la ciudad de Palmira, que estaba en el desierto, perdida en el desierto de Siria. La última referencia que habían tenido en Occidente era cuando la reina Zenobia en tiempos del Imperio Romano, es decir, hacía casi 2000 años antes. Dicen las crónicas, o ella misma lo contó, que cuando llegó, la impresión que causó a los beduinos fue extraordinaria. Nunca habían visto a una mujer blanca y nunca habían visto a una mujer además vestida de hombre y nunca la habían visto con el pelo al aire. Es decir, se quedó, bueno, total, no hablaba árabe todavía, luego lo aprendió, se encandiló de todos y de ahí viene la leyenda de la reina blanca de Palmira. Y esta mujer, que yo creo que, bueno, no lo creo, dio pie a una película, yo creo no muy afortunada, La reina del desierto, con Nicole Kidman de protagonista. Yo creo que no la hizo justicia, a diferencia de la de Lawrence de Arabia que hizo David Lynch sobre otro de los protagonistas, sobre el coronel. Bueno, esta mujer tuvo, desde el punto de vista sentimental, no fue una mujer afortunada. Ella había estado enamorada de un militar inglés, John Moore, que con el andar del tiempo llegó a ser general. Y en el transcurso de las guerras napoleónicas, ayudando a las tropas españolas en La Coruña, en la batalla del Viña, que también se conoce por la batalla de La Coruña, perdió la vida el general John Moore. Y en unos jardines que hay en La Coruña, hay un cenotafio, una placa que conmemora la hazaña del general John Moore, el 16 de enero de 1808, si no me falla la memoria, es cuando murió. Entonces, en definitiva, gracias a su sacrificio, pudo repatriar el cuerpo expedicionario británico, como en Dunkerque, un montón de soldados, se convirtió en un héroe. ¿Y qué relación tiene con Lady Esther Stanhope? Que dice la leyenda, yo no doy fe más que de lo que dice, no de si se ajusta a la realidad, que todos los 16 de enero una figura alta, vestida de blanco, con el rostro cubierto y con una pamela también de color blanco, aparece frente al cenotafio de John Moore. Bueno, las Meigas y Galicia parece que tienen una base y un pozo real, ¿no? Una Qué historia historia más fascinante. bonita, ¿no? Bueno, eso daría pie a un novelón. Pues yo creo que es más. Ya te digo que el biopic, la parte que cuenta de Nicole Kidman es puramente la aventura del desierto, lo que tiene de llamativo. Hay imágenes de la época que era una señora occidental, vestida de hombre, con una pipa de estas de narguilé, Fantástico, pero claro. la parte esta sentimental no me digas. ¿Y cómo llegas a este personaje? ¿Cómo descubres? Porque este trabajo, este libro tiene una labor de conocimiento, que yo siempre te digo que eres sabio, pero Bueno, aparte de que seas sabio, tiene una... soy viejo, que No, eso no, algún pozo. estudioso e inteligente e investigador, Bueno, porque tú bueno, te investigas. puedo invitar a algo más que agua, si quieres. Bueno, no hace falta. Simplemente cuéntame cómo has llegado a ese personaje, porque es un Pues por personaje... el camino de la admiración, porque mira, en el factor, el hilo conductor de este polinomio de personajes de realmente fascinantes, hombres y mujeres, es la capacidad para afrontar los peligros del camino. Luego la fascinación por lo desconocido. En algunos casos siguiendo, yo creo, aquello que le hacía decir
Homero a Ulises en la Odisea de que sentía la nostalgia de los países que no había conocido. Es decir, es un culo inquieto, por decirlo con una expresión nuestra española, que significa alguien que nunca acaba de entender el lugar en el que está porque cree que hay otro sitio donde podría estar mejor. Y eso le empuja al camino. Hay otras circunstancias, por ejemplo, hay dos personajes, von Humboldt y Charles Darwin, a los que el impulso fue el conocimiento, la ciencia. El uno las ciencias naturales, el otro, en definitiva, la base de la biología y demás. Con toda la peripecia que en el caso de Humboldt en América y posteriormente en Siberia le llevó a recorrer en muchos casos a pie más de 100.000 kilómetros. Ojo con... Aparte estaban en forma, ¿no? Bueno, estaban completamente en forma. Lo más que recurrían de vez en cuando era alguna mula. Te quiere decir, pobrecita mula. Entonces, estamos hablando de una época en la que había un tercer impulso, por así decirlo, para intentar clasificarlo, que era el momento del precolonialismo. Es el momento en el que Europa, después de la aparente paz que instala el Congreso de Viena, decide adquirir nuevas tierras a costa de sus habitantes y propietarios. En el caso de África, todo el empuje colonial inglés y francés, y los alemanes también, los nuestros también, en España también, en la zona de Guinea y demás, y fundamentalmente en la zona del Oriente Próximo, que les lleva hasta la caída después, ya en el siglo XIX, del Imperio Turco. Ese movimiento lo explica muy bien la historia de Henry Morton Stanley. A Morton Stanley, que por cierto no se llamaba ni Henry Morton Stanley, ni había nacido en Estados Unidos, se llamaba John Rowland y había nacido en Gales. Y tuvo una vida, es un personaje apasionante. A mí no me habría importado vivir su vida. Como periodista yo creo que ha sido de los grandes. Otra cosa es que algunas de sus actuaciones, sobre todo en la última etapa, se caracterizaron por una dureza fuera de digamos, de foco, ¿no? Este hombre le encarga al editor del periódico de Nueva York para el que trabaja que intente localizar al doctor Livingstone, que era un misionero escocés que se había perdido en África intentando luchar contra las prácticas esclavistas. El hombre reportaba en la metrópoli, se creaba conciencia de lo mal que estaba aquello, pero seguía. Entonces, antes de emprender ese viaje, él vivía en Madrid, en la calle de la Cruz, cerca de la Puerta de Toledo. Había venido a cubrir una de las últimas guerras carlistas y la caída de Isabel II. O sea, un personaje, además, hablaba otro factor común. La mayor parte de ellos hablaban 14 y 15 idiomas, una cosa sorprendente. Y el capitán Richard Barton, 19. Bueno, Morton Stanley le recibe un telegrama en la calle de la Cruz, aquí cerquita de donde estamos, y le dice: preséntese usted en el Hotel Intercontinental de París, firmado el propietario del periódico. Y llega y le dice: siéntese. Lo cuenta él en un libro en 1878 que yo tuve el privilegio de encontrar, que me ha servido mucho, porque él al año siguiente de su aventura lo contó todo. Y dice: tómese usted, aquí tiene 1.000 libras, gaste lo que tenga que gastar, dé una vuelta primero por Asia y luego vaya a África e intente localizar a Livingstone. El tío se va a Crimea. Acababa de terminar la guerra de Crimea, todavía, digamos, estaba en el ambiente el olor a la pólvora de los cañones, en aquella famosa carga de la caballería ligera. Por el Valle de la Muerte cabalgan los 600, el famoso poema de Tennyson, ¿no? Entonces, llega hasta, si no recuerdo mal, hasta Bagdad. Bueno, total, al final acaba en Zanzíbar y penetra en África. Y entonces cuenta algo que cuando lo leí, dices, claro, para el mundo estamos hablando del primer tercio todavía, no, el segundo tercio ya del siglo XIX, el dinero en África no servía, no tenía valor. Entonces tiene que empezar a montar la expedición con varias decenas, casi un centenar de porteadores y una escolta, con cuentas de cristal, con tejido, con paño. Es decir, todavía vivían en el trueque, ¿no? Bueno, claro. Consigue llegar, rescata a este caballero, Dr. Livingstone, supongo, la famosa frase, ¿no? Sí, sí, sí. Y llega a Londres, hay una pequeña disputa porque dicen que, bueno, que quizá no es verdad, al final acaba encontrando una carta de Livingstone diciendo que había encontrado, y esta es la parte, digamos, heroica de Morton Stanley. Pero se hace tan famoso, y estamos en la etapa pre-postcolonial,
que el rey de los belgas, Leopoldo II, rey de los belgas, no rey de Bélgica, los belgas con buen criterio, por si les sale rana el monarca, han decidido que es pero no del país. Le encarga que explore el Congo, el río Congo, con la clara intención de quedarse con el Congo. Stanley va, una expedición de 50 europeos y varios centenares de nativos, solo sobrevive él a las dificultades propias de la región, terrorífica, los mosquitos, las culebras, las tempestades inopinadas, los huracanes, en fin. Cuenta la historia y en alguna medida las atrocidades que ve por el camino son las que parece que inspiraron a Conrad para su famoso libro El corazón de la noche, ¿no? Viaje al corazón de las tinieblas. Entonces, en ese contexto, Bélgica se apodera directamente el rey Leopoldo II de Bélgica y da pie, lo que llaman el Congo belga. el Congo belga, y da pie al genocidio. Es tal la memoria que permanece de las atrocidades que cometieron los belgas allí, a los nativos les cortaban las manos, en fin, una cosa terrorífica, que hace el actual rey, no, el anterior pidió disculpas por las atrocidades que habían cometido. Entonces, esa actuación de Stanley, en su segunda etapa, la primera fue pura y dura periodísticamente hablando, me da pie a una especie de clasificación. Dice, bueno, ¿cuál era el patrón? Primero, en la época precolonial, primero el explorador daba cuenta de los territorios, después el misionero, después del misionero el cónsul y después el cuerpo expedicionario que se quedaba con el territorio. Pero todo eso que cuentas de todos estos viajeros, mira que se han impactado y todo, claro, no tiene nada que ver con lo de ahora. Es decir, ahora lo máximo que puedes aspirar es a ir a esos países que se están salvando como mucho gracias al turismo, porque ahora mismo ya no se conquistan, o no se conquistan territorios, ya no hay colonias. Dale tiempo a Trump y que se preparen en Groenlandia y en Canadá. Bueno, a ver, no sé lo que puede pasar con Trump porque es imprevisible, Bueno, pero digo actualmente, ya. antes de Trump, vamos a pensar que Trump no ha venido, aunque haya venido. Ha venido. Lo Eh, malo, perdóname, es que creo que quiere quedarse, incluso intentando cambiar la de Estados Unidos, que impide el sí, no, tercer lo de mandato. Trump daría para otro episodio, Otro pero me episodio. refiero, antes de eso, que todos estos viajeros que tú cuentas, bueno, primero, ¿qué editor le dice a su periodista, date una vuelta al mundo ya si eso, y te vas a buscar a Livingstone? O sea, impensable en este momento. Bueno, Por supuesto por que desgracia, no. por desgracia. Yo, No me extraña que quiera ser como él. déjame que te diga una cosa. Tienes mucha razón y un punto de nostalgia me trasladas, porque yo todavía he conocido la etapa, Donde te pagaban bien. efectivamente, donde no solo pagaban bien, sino, para que te hagas una idea, yo recuerdo un momento determinado, en la primera guerra del Golfo, la primera, la que yo estuve en el lado de Israel, que era cuando Saddam Hussein apuntaba con los primeros misiles y la CNN aparecían con aquellas famosas máscaras, tal. El grupo de españoles ni llevaban máscaras ni nada. En fin. En ese contexto me acuerdo un día que en el Hotel Hilton, donde nos habían citado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel para dar una conferencia de prensa, había, me parece que me llegué a contar, 60 medios españoles. ¿Qué Españoles. tiempos? Piensa, toda la Forta, todas las televisiones autonómicas, Televisión Española, por supuesto, TV3, estaba dentro de la Forta, Telecinco ya también. Entonces, y bueno, a contar, añádele todos los decenas, casi un centenar de enviados de otros países. Resumen, eso era un gasto, claro, porque un equipo de televisión no es una sola persona. Sí, Es un equipo, 3, 4 personas. Entonces, todo eso ha desaparecido. Fíjate si el tiempo en el que vivimos ha cambiado para el periodismo, que otro de los personajes de este libro, que es Vicente Blasco Ibáñez, un novelista valenciano que dio la vuelta al mundo, en un momento determinado se hizo tan famoso a partir de que en Hollywood le dedicaron uno de sus libros, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Hicieron una película con el sex symbol de la época, que era Rodolfo Valentino. Bueno, total, se hizo rico varias veces y varias veces se arruinó. Y en un momento determinado le pagaban, tome nota el que nos esté escuchando, si es periodista, que no le entre un ataque de melancolía, $1.000 de los años 20 del siglo pasado por una columna. Por una columna. O sea, lo mismo que ahora. Lo mismo. Por eso te digo. O sea, que hemos ido a menos, Fermín. Pero bueno,
voy a hablarte de algo que pones en el libro que yo creo que sin embargo ha ido a más. Y es que otro de los personajes, aparte de todos estos fantásticos que son, que viajan por descubrir, por temas científicos, por temas comerciales, por temas políticos, hay otro capítulo del libro que dedicas al Camino de Santiago, que es, yo creo, el auge ahora del conocerse a uno mismo gracias a hacer ese camino. ¿Qué? ¿Cómo lo Vamos a ver, ves? el Camino de Santiago es la continuidad en la historia del primer impulso que llevó a las personas que vivían en los países de la Europa occidental a intentar el viaje a Tierra Santa. En el siglo III, el siglo IV de nuestra era, después del edicto de Constantino, el edicto de Milán, y después de que digamos, se da el vuelco, Roma decide que la religión oficial es el cristianismo. Santa Elena, la madre del emperador, decide emprender un viaje a Tierra Santa y llega hasta Belén. Bueno, llega también a Jerusalén y en Belén pone las primeras piedras de la famosa basílica que aún hoy en día se puede visitar, donde se encuentra el lugar, según la tradición cristiana, donde estaba el portal de Belén, donde nació, en fin, Jesús y demás, Jesús de Nazaret. Entonces, en esa estela se construye, digamos, una suerte de relato místico viajero, según el cual ir a Tierra Santa conlleva el perdón, la condonación de los pecados y de las faltas. ¿Y quién lo intenta por primera vez? Pues una paisana nuestra, la monja Egeria. Por Hay, cierto, que esta me interesaba mucho que hablaras de ella porque creo recordar que la denominas la patrona de los claro, trotamundos. Es claro, esta, ¿no? Sí, sí. no, ni siquiera es mío el copyright, es de Manu Leguineche, la Ah, patrona de los claro. trotamundos. ¿Por qué? Porque esta monja, que otras crónicas dicen que no era exactamente monja, sino una mujer de la alta sociedad emparentada con la emperatriz Gala Placidia. Pero bueno, eso es la nebulosa de la historia impide precisar según qué tipo de cosas. Estamos hablando del siglo IV. Esta mujer emprende un viaje desde Galicia a Galicia. Hay duda de si era del Bierzo o si más cerca de lo que es, digamos, ahora el territorio de la Galicia que conocemos. Pero bueno, para el caso, una paisana nuestra. Y llega no solo hasta Jerusalén, atraviesa, cuando llega, imaginémonos lo que significa los miles de kilómetros que hay, una mujer que aunque tenía, digamos, buenas conexiones con la corte y podía llevar una determinada escolta, no dejaba de afrontar los peligros de un camino lleno de salteadores, lleno de donde había que pernoctar en lugares infames, posadas infectas, una alimentación que podía tumbar a un caballo, no había higiene, no había letrina, en fin, una cosa, imaginémonos lo que significa eso, encima siendo una mujer, con las dificultades incluso para algo tan elemental como puede ser hacer frente a una necesidad fisiológica en el medio del camino. Y llega hasta Jerusalén, llega hasta Belén. eh, es una señora que tiene, digamos, naturalmente una concepción religiosa, trascendente, cristiana de los primeros tiempos, pero digamos que no se deja, digamos, arrastrar por los tópicos y la leyenda. Sube hasta el Sinaí a ver donde, según la tradición, ardió la zarza que le comunicó a Moisés la voz de Yahvé y lo que tenía que hacer. Y cuando baja desde el Sinaí, cerca de lo que hoy está el monasterio de Santa Catalina, que es maravilloso, que yo recomendaría a quien nos esté escuchando que intente ir, que es una construcción bizantina, dice, bueno, viene a decir, yo no sé si la zarza pudo arder o no, pero realmente no parecía aquello un escenario tan como me decía un obispo que se ve con el que le había dicho, bueno, ahí te vas a encontrar con el misterio. Quiere decir que era un poco escéptica respecto de lo que veía, pero no se arregló de nada, llegó hasta Babilonia y regresó. Y luego es curioso porque no sabemos muy bien qué ocurrió en la segunda parte de su vida, porque desapareció su memoria hasta que en el siglo, yo creo que fue a principios del siglo XX, en un monasterio cerca de Monte Cassino se encontró escrito en latín, en el latín primitivo de aquella época, la historia de Egeria, o sea, una mujer extraordinaria. Y conecto con el Camino de Santiago. Entre medio sucede, en fin, el avatar de la historia convierte Tierra Santa en un territorio de disputa, las cruzadas, desde nuestra perspectiva, las expediciones desde Occidente
a rescatar Jerusalén estaban justificadas por rescatar los santos lugares de la ocupación del Islam. Pero desde la perspectiva de los árabes, aquello que escribió Amin Malouf, Las cruzadas vistas por los árabes, no era más que una historia de conquista. Y la prueba es que la mayor parte de las expediciones en la primera etapa, por ejemplo, Godofredo Bouillon, el primero que lo intentó, llegaron a ser reyes de Jerusalén, eran segundones de las casas reales o los marquesados de Europa. Era gente que no tenía, es decir, en un momento determinado la herencia, como saben seguramente quienes nos están escuchando, hasta hace muy poco correspondía al primero, al varón, el segundo le solían destinar a la milicia, el tercero a la iglesia y el cuarto tenía que buscarse la vida. Y algunos de estos decidieron irse a buscar a esa zona. Pero quedó el sustrato de que acudir a un lugar santo era bueno para el pie, la alpargata y para el espíritu. Y de ahí nace el Camino de Santiago a partir de la leyenda fantástica del Campus Stele, de la aparición en Iria Flavia Padrón de los restos de un apóstol, que no lo vamos a poner nosotros en duda después de lo que nos ha dejado ahí el maestro Mateo en el pórtico, pero en fin, fuerza un poco la perspectiva histórica. Pero, como todo, siempre hay una leyenda detrás de esto. Yo la intenté que no sonara, digamos, a algo un poco fuera de foco de estos de terraplanistas, pero recuerdo que habiendo estado en la Catedral de Chartres, que para mí es la catedral gótica más fantástica que hay, por encima y el respeto a todas las demás, el día del solsticio de verano, hace 2 días, como quien dice aquí, hay un punto en el que el rayo de sol que penetra por una vidriera muy especial da en un clavo, que hay un clavo dorado en el suelo que está en el centro de un laberinto, que representa la historia del laberinto de Creta, pero al mismo tiempo la Virgen que salva el Minotauro, digamos, es el diablo. Y en el momento en el que da el sol en ese punto, toda la gente que se arremolina, o nos arremolinábamos, porque yo estoy dando memoria de algo que yo he vivido, sentimos como una especie de chispazo, como cuando uno resbala en una moqueta y dice, joder, no, me has dado un calambre. Eso lo he vivido yo, y yo soy bastante escéptico. He dado suficientes vueltas por este mundo como para estar al cabo de la calle. Digamos, no es que no me crea nada, es que lo discuto todo, para entendernos, ¿no? El Camino de Santiago es vivificador para el que sabe emprenderlo, más allá de lo que es, bueno, pues la pura jarana, fíjate el gozo, desde el monte de gozo, cuando llegas y ves y lo que te espera y dices, bueno, aquí cómo me voy a poner ahora de pulpo y de ribeiro, ¿no? El camino purifica, en la medida en la que uno lo puede hacer tranquilamente, ¿no? También es una especie, ¿cómo te explicaría? Yo creo que es una respuesta también a algo que, en definitiva, forma parte de las dudas de nuestra época. ¿Qué estamos haciendo aquí en este mundo? Claro. ¿Tendrá alguna trascendencia más lo que hacemos? Sí, pero eso lo explicas por el viaje, que es un poco el argumento de esta charla y que yo creo que todo lo que tú cuentas, o por lo menos en mi opinión, es lo que está más vivo, que ahora la gente hace el camino, pero no solamente en España, sino vienen de Sí, todas sí, sí, partes sí. y además está considerado como casi, no digo Iniciático. claro, iniciático, bueno y recomendable y cuando alguien tiene un problema, eh, debes hacer el camino, ¿no? O sea, que está en valor frente al resto de los viajes que, claro, son ahora mismo muy difíciles de emular. De todas maneras, yo te quería preguntar una cosa. Si tú tuvieras que elegir de todos los que tienes ahí, que no es fácil, ¿con quién te irías de viaje o qué viaje harías tú con él? Bueno, con todos, si pudieran asegurarme que regresamos, porque muchos perdieron la vida en el Claro, camino. eso es que te Mira, hay pregunta. 2 de estos personajes, por ejemplo, Richard Barton, el capitán este que hablaba 19 idiomas, que era un formidable duelista que tenía una cicatriz aquí terrible, fruto de un flechazo que le habían propinado en plena selva africana. Este hombre, junto con un capitán inglés, John Speke, fueron comisionados por la Sociedad Geográfica de Londres para localizar las fuentes del Nilo. Tenían la duda si el lago Tanganica era o no era. Bueno, el resumen es que iniciaron la expedición, les pasó de todo, fueron atacados por los indígenas. Era una época en la que había más caníbales que mapas, ¿no? Y en un momento determinado, lo he contado también en alguna otra entrevista, porque a la gente le entró un mosquito a John Speak, un escarabajo en un oído. Entonces estaba volviendo loco. Intentaron atraer al bicho con una gota de miel, no lo consiguieron y al final lo que hicieron fue depositar aceite hirviendo en el oído, con lo cual se quedó ciego.
pero Dios aún mío. así recuperó la visión, completó el viaje, llegó al lago Tanganica y volvió hasta Londres y lo contó. Bueno, el riesgo de esa historia es real. Es decir, toda esta gente ha afrontado peligros. Bueno, lo de cabeza de vaca que he contado antes, Sí, 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 claro. imagínate, ¿no? A Debla Murphy, que es una señora que hizo, así como quien no quiere la cosa, 2 veces la vuelta al mundo en bicicleta, una irlandesa, llevaba un revólver del calibre 25 en las enaguas y repelente para mosquitos. Y con eso ya se fue. Bueno, llevaban un cinturón interior, me parece que eran 100 libras, en una época en la que no había ni tarjetas de crédito ni nada. Bueno, pues en un momento determinado en Afganistán la rompieron 3 costillas a culatazos. Quiero decir volveré a la pregunta, que tenía mérito porque había mucho riesgo. Yo tengo dudas. Por ejemplo, me habría encantado convivir o tener la vida de Heinrich Schliemann, el hombre que demostró que Troya no era un cuento, que lo que había dejado escrito, mejor dicho, recitado Homero, se ajustaba a la realidad. Tuvo una vida fantástica, llena de penalidades y con un final un poco triste. Pero también me habría gustado ser Patrick Leigh Fermor, este que hemos comentado antes. Ya. Pero bueno, también me habría gustado ser Julio Camba, que era el colega nuestro que acabó viviendo sus 14 últimos años de vida en el Hotel Palace, después de Maravilloso. haber dado la vuelta al mundo. O Blasco Ibáñez. Te quiero decir que como personajes históricos, y si hubiera sido mujer, me habría gustado ser Gertrude Bell. Voy a intentar sintetizar la vida de esta señora importantísima, que no está aquí, pero que debería estar junto a Lawrence de Arabia, porque era compañera suya en la tarea doble de arqueología y espionaje para el Servicio Secreto Británico, en la época previa a la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Turco empieza a desmembrarse y los ingleses, a través del trabajo de Lawrence, consiguen que la revuelta de las tribus árabes empiecen. Bueno, Gertrude Bell estaba aquí. Es más, en esa historia acaba teniendo tal predicamento que en algunas fotografías aparece justo a Winston Churchill a lomos de un dromedario en la península de Giza, en la planicie de Giza, frente a las pirámides. Esta señora llegó a tener tal influencia en el Foreign Office que fue la que diseñó personalmente las fronteras actuales de Irak. A Cartabón se lo repartían los franceses y los ingleses. Los franceses Siria y los ingleses la zona de lo que era Palestina entonces e Irak. Y naturalmente engañaron a los árabes. Les estafaron porque ni la casa de Faisal acabó estando en Damasco, en fin, todas estas historias. Bueno, esta mujer tuvo tal predicamento, tal empuje, que llegó en un momento determinado a ser considerada la reina de Babilonia. Se llegó a tener, digamos, tal consideración entre el mundo de Irak que cuando tuvo un final triste, murió sola, rodeada de gatos y de somníferos. En su entierro, según lo que yo he leído, nunca nadie había asistido, nunca había congregado tal multitud como la de Gertrude Bell en su funeral en Bagdad. Dices, bueno, una señora que llegó a ser en los años 20 del siglo pasado tan importante o más que los hombres de su época, o sea, fue muy por delante de su tiempo. Y eso sí, esta señora iba vestida impecablemente y llevaba siempre unos servidores con una vajilla para tomarse el té a las 5 a la inglesa. No se lo perdonaba a nadie, estuviera en el desierto o estuviera en Me la orilla de encanta. la playa. Otra novela. Otra novela, Otra otra novela. novela. Bueno, volvamos a julio del 2025, que es donde estamos. Hay que ver cómo pasa el Hay tiempo. que ver cómo pasa el tiempo. Recomendación para los que estén viendo este programa. Si no van a salir de vacaciones, pues leen el libro. Incluso te voy a decir que en algún momento dirán, uff, de la que me he librado, porque es verdad que hay mucho protagonista con mucho sufrimiento, con mucho calor, que nos quejamos del calor, pero me imagino que lo de las fuentes del Nilo, lo de África, etcétera, no es ninguna tontería. Pero habrá mucha gente con inquietud para viajar. Tú, ¿por dónde empezarías? ¿Qué recomendarías? ¿Qué viaje recomendarías a las personas que nos pueden estar viendo o escuchando, como para empezar su vida de aventurero viajero, teniendo en cuenta el siglo que estamos y cómo es nuestra sociedad? Mira, hoy en día todos sabemos que hay agencias que te organizan viajes al lugar más remoto del mundo. Tú les dices, quiero ir a donde estuvo Amundsen, que es otro de los protagonistas de la Antártida, voy. Quiero ir luego al Polo Norte donde se perdió. Te llevan, por muy alejado que sea, pero hay una aventura. Yo
tengo para mí que los viajes empiezan con los libros. Hay que prepararla con un libro. Y el viaje es una aventura que tiene una componente de interior, una componente de hallazgo de uno con uno mismo. Y el descubrimiento nada reemplaza, de la misma manera que nada reemplaza hablar de un libro hasta que llegas a la lectura, ni la crítica ni la mejor crítica, nada reemplaza lo vivido si uno lo vive con la intención de no dejarse llevar por la modernidad en el sentido no negativo, pero tampoco, a mi juicio, tan encomiable. Deje usted al lado el GPS y organícese de forma que pueda ir a los sitios preguntando, hablando con la gente a la que te encuentras y adentrándote en los todavía cientos de escenarios que están por descubrir. Mira, yo recomendaría un viaje, por ejemplo, al norte de la India, a la zona de Kashmir. Mira, todos, supongo que quienes nos están escuchando o viendo, han viajado a la India. La India es un continente, es seguramente, ni China, ni Japón, ni Europa puede, a mi juicio, desplazar no solo el exotismo, sino el misterio. Todavía en el siglo XXI podemos hablar de misterio. Uno puede ir por una ruta, por esas rutas donde conducir y sobrevivir en la India es un milagro, porque te puedes encontrar con un camión de no sé cuántos cientos de toneladas que te viene de frente y no se inmuta. Yo recuerdo uno con un conductor Six que teníamos. Te puedes encontrar que de repente que un marajá o un primo de un marajá te rebasa con un Bentley descapotable, con unas señoras a su alrededor, con unos sharis que dices, madre de Dios, y 2 pasos más adelante te encuentras con una fila de hombres desnudos, de monjes desnudos, teñidos, tiznados de ceniza, que no llevan más que un vaso y una escudilla. Uno lleva el vaso y otra escudilla. No piden nada. Siempre, nunca les falta agua ni nunca les falta comida. Van desnudos, encenizados, si es que la palabra permite, y viven su vida en pleno siglo XXI. Claro, además son gente muy amable. Puedes hablar con alguno de ellos. Todo el mundo habla su idioma, digamos, regional y el inglés. La India está por descubrir. Pero te quiero decir que como ese escenario que es en sí mismo casi cinematográficamente exótico, hay otros muchos en el mundo que todavía no han sido colonizados por la invasión turística. O sea que yo animo a la gente a que el viaje lo emprenda primero en casa preparándolo. Y si no tiene otras opciones, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todos hemos sido turistas. Yo también lo he sido, y yo recuerdo, me parece que el día que presentábamos el libro y tú estabas allí, comenté y evoqué una anécdota que es real como la vida misma. Entrada en barco en el amanecer o a la amanecida en Estambul. Yo sigo prefiriendo hablar de Constantinopla. El barco, según va penetrando, acercándose hacia el Cuerno de Oro, deja a la izquierda las milenarias murallas de Bizancio, que fueron las que rindieron los turcos en 1453, pero están intactas. Y por encima sobresale la cúpula de Santa Sofía, que sigue intacta. Y al lado convive con las mezquitas ya, que son las construcciones turcas, ¿no? Con sus minaretes y demás. Bueno, un escenario que te retira la respiración. Y al lado había una persona que estaba mirando a Scutari y miraba alternativamente la zona del Cuerno de Oro y decía, y en la vez que se giró hacia el Cuerno de Oro, no le debió gustar y dijo, este debe ser el lado feíto de la ciudad. Bueno, pues, ¿qué te voy a Hay decir? gente pato, Sí, como decía el torero. como decía el torero. Oye, ¿y dónde se va Fermín este año? ¿Cuál es tu próximo Pues viaje? mi próximo viaje es un lugar muy convencional, la Costa Amalfitana, lo tengo previsto. Que no está Maravilloso mal, no está sitio, mal, ¿eh? maravilloso sitio, No está maravilloso mal. sitio al que tengo muchas ganas de ir. Esa Amalfi, Positano, Sorrento es maravilloso. Y cerca está la Bahía de Nápoles, que es un lugar. Sí, precioso, Es Nápoles. decir, Nápoles está como en tiempos de cuando los griegos llegaron. Está invivible, porque es una ciudad caótica, pero tiene Sí, su encanto. como todas las ciudades Y es caóticas. peligrosa el barrio español, pero en fin, realmente se puede. Pero al lado de eso hay sitios, por ejemplo, Cumas donde estaba la Sibila, donde a Eneas le profetizó el futuro que estaba por venir de lo que luego con el andar del tiempo acabó siendo Roma. La Sibila que inmortalizó Miguel Ángel en la Capilla Sistina. La Sibila que se atrevió a aconsejar a Eneas que no se arrugara y que con la famosa rama dorada en la mano descendiera al infierno.
cosa que hizo y regresó. Eso está en los Campos Flegreos, al norte de Nápoles, frente a la isla de Ischia, y se puede, orillando el tangencial, la autovía de Nápoles, se puede llegar ahí y te encuentras con un panorama. Detrás hay los restos de una ciudad que todavía conserva parte de columnas de un templo de Apolo, y te encuentras que si cierras un poco, velas un poco la mirada, parece que en cualquier momento Odiseo, Ulises puede poner pie en tierra en la playa y subir. Qué bien lo cuentas, me dan ganas de irme ya a eso. Cumas. Bueno, Fermín, oye, pues muchísimas gracias. Me encanta que hayamos hablado de sueños, porque en el fondo esta manera que tú tienes de contar de sueños, de historias, de sabiduría, aunque yo no me puedo olvidar de tu faceta política y de tu Yo faceta no me de dedico a la política. periodista. No, de tu faceta política, no como político Ya, de ya, ya, Dios, ya. sino como analista. ¿Tú crees que el viaje es una solución al panorama que tenemos? Largarnos Hombre, muy lejos. si quienes deciden emprender el viaje son algunos que yo te señalaría ahora, sí. Si nos dejan aquello que dice que encuentre tanta paz como paz nos deja. Ya, bueno, de momento nosotros vamos a buscar el sueño, la aventura, el descubrimiento personal, que es lo que nos propone Fermín Bocos en este libro, en el que yo creo que cada uno puede decantarse por los personajes que más les gusten y a lo mejor puede ser la pista para conocer diferentes sitios, diferentes países o, cómo no, conocerse a sí mismo. Así que muchísimas gracias, Fermín, por Gracias a esta ti. charla y que disfrutes mucho de tus Bueno, viajes. lo intentaré. Tengo un menisco ahora que me retiene un No poco, pero importa. después Tú de lo que, puedes con ello y después de todo después lo de que han todas las hecho estos dificultades, claro, señores, esto ya me me parece una parece, nimiedad. claro, una nimiedad. Pero me gustaría que quedara una idea. Viajar es vivir y forma parte de soñar. Primero hay que soñar el viaje y a partir de ahí ir descubriendo que la realidad siempre, siempre acaba gigantando las expectativas. Por otra parte, tampoco hay tantas cosas que se pueden hacer. Menos series y más zapatillas y más viaje. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. A ti, a vosotros, gracias.